Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ganó su reelección con el 83% de los votos, quedando a más de 75 puntos de su competidor más cercano. Vamos a hablar de esto y de algunas cosas más que tal vez no conocías sobre Bukele. Como por ejemplo, ¿sabías que hace algunos años Bukele defendía a la izquierda? Que reivindicaba y defendía a Cristina Fernández de Kirchner, a Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Dilma Rousseff, al Che Guevara y tantos otros. Sí, la trayectoria de Bukele no es la que muchos piensan que en realidad es. Así que además vamos a repasar un poco su trayectoria para poder comprender cómo es que piensa, o al menos cómo piensa actualmente. Pero bueno, eso supongo que es algo que más o menos sí ya tienen en claro. Como les estaba diciendo recién, Bukele ganó su reelección con el 83% de los votos. Él inicialmente anunció 90, 85, pero oficialmente es el 83%, que no solo le va a permitir gobernar durante 5 años más, sino que además le va a dar mucha más fuerza legislativa. Pero bueno, antes de adentrarnos en esto, vamos a hacer un breve repaso sobre la historia del actual presidente de El Salvador. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Nayib nació en 1981 en una numerosa familia de clase acomodada, descendiente de unos palestinos que emprendieron en muchos rubros: publicidad, textil, farmacéutica, bebidas y automotor. Nayib estudió en una de las mejores escuelas, donde trabó amistad con muchas personas que hoy lo acompañan como funcionarios en su gobierno. A pesar de pertenecer a una familia millonaria, Nayib trabajó en varias empresas. Entre 2010 y 2012 fue empleado de 4AM Saatchi & Saatchi, donde se dedicaba a gestionar la propaganda política del partido de izquierda más importante de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, abreviado FMLN. Se retiró de esta empresa en 2012, cuando se metió en política y consiguió ser alcalde de Nuevo Cuscatlán mediante el FMLN. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Cargo que ostentó hasta 2015, cuando se candidateó con el mismo partido y obtuvo la alcaldía de San Salvador, la capital de El Salvador, donde se desempeñó hasta 2018. Usted es del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sí, o sea, claro. ¿Usted es izquierdista? Sí y no, en el sentido de que yo soy una persona de izquierda, en el sentido si consideras que es para mí ser izquierda, que es luchar por la justicia social, trabajar por los desprotegidos, eliminar la exclusión social de la que ha habido en nuestro país, luchar contra lo que en El Salvador no hay capitalismo. La gente piensa que en El Salvador pues es un país capitalista como Estados Unidos, pero ya no hay capitalismo. Pero como empresario... Lo que tenemos, a eso quería llegar, lo que tenemos ¿Usted es es empresario? ¿No choca eso con muchas de los preceptos de la izquierda? Por eso te dije que depende de cómo lo definas, porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, lo que tenemos es un feudalismo. Soy una persona de izquierda, si lo considerasen eso sí. Si lo considerasen izquierda en el sentido que alguien pudiera tratar de definirlo como antiempresarial o anti-libertades de expresión o libertades de mercado, libertades económicas, entonces no. Oye, estoy confundido. En ese caso, por supuesto que no estoy a favor de controlar las libertades económicas o de expresión. Sin embargo, mientras ejercía su cargo electivo, Nayib fue expulsado del FMLN en 2017, por lo que pocos días después fundó su partido, Nuevas Ideas. Poco después, en 2019, ganó las elecciones presidenciales con un 53% de los votos, seguido de lejos por sus rivales, a 22 puntos el más cercano. Hacia fines de 2015, el empresario y doctor en química Armando Bukele Catán, padre de Nayib, falleció a sus 70 años. Hace algunos años, su hijo lo recordaba como su mentor y su ejemplo. Curiosamente, la última actividad de Armando, el padre de Nayib, en Twitter, en noviembre de 2015, fue un retweet donde expresaban tristeza por el triunfo de Mauricio Macri por sobre el kirchnerismo. Tal vez un recuerdo de la por entonces cercanía de los Bukele con la izquierda. Los clásicos empresarios millonarios y de izquierda que no llevan a la práctica sus ideales. Sin embargo, habiendo ganado la presidencia en 2019, el primer mandato de Nayib se caracterizó sobre todo por su despliegue en seguridad. Logró que El Salvador pasara de ser en 2015 el país con más homicidios per cápita del mundo a que en la actualidad sea uno de los países más seguros de todo el continente. El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y vamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo,
a ser el país más seguro de América Latina. Así como también logró que su país tenga la tasa de encarcelamientos más alta del mundo. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos? Estas cosas se alejan de los ideales progresistas que Nayib promovía algunos años atrás. De hecho, a poco de ganar las elecciones presidenciales de 2019, para sorpresa de muchos, Nayib viajó a Estados Unidos para subirse a un escenario de la Heritage Foundation a hablar de la importancia del libre mercado, de la importancia de minimizar la intervención estatal en la vida de las personas e incluso adelantó una ruptura con Nicaragua y Venezuela, países cuyos dirigentes elogiaba poco antes. Toda la controversia y la polémica diplomática empezó cuando el gobierno de El Salvador decidió expulsar a los diplomáticos maduristas que estaban en el país. Una vez él los expulsa, Maduro no tarda y esa misma tarde, basándose en el principio de reciprocidad, expulsa a los diplomáticos que están en Venezuela o que estaban, porque ya regresaron a El Salvador. Pero estos diplomáticos que estaban en Venezuela, según decía Bukele, no eran de su gobierno. O sea, usted expulsa a quienes no fueron nombrados por mí. No pega una, señor Maduro, le decía por Twitter. Nos encontramos ante un evidente caso de una persona que pudo cambiar radicalmente sus ideas, o de un genio del camaleonismo político. Pero bueno, visto los resultados, me quedo más con la primera opción. No olvidemos que hasta hace no muchos años, hace 10 años, el propio Javier Milei decía que era un zurdo, que era keynesiano, que él promovía la figura de Keynes, alguien que hoy por hoy dice odiar. Pero bueno, pasemos a leer algunos de los tweets que escribía Nayib Bukele hace entre 6 y 12 años. Luego los borró, yo no lo hubiera hecho, bueno, cosa de él. Pero bueno, mucha gente guardó esas capturas en Archive, así que voy a dejar los links en la descripción, porque quizás poniendo las capturas me dicen, no, eso lo editaste. Bukele no diría algo así. Bueno, anda a encontrar ahí los links. Así que bueno, vamos con el Bukele que es más zurdo que Nico del Caño. Bukele hace 12 años, en 2012, épocas del Milei keynesiano, este día el FMLN, o sea, el Partido de Izquierda de El Salvador, cumple 32 años, bla, 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 sin los cuales nuestro pueblo no sería libre. Otro de hace 10 años. El FMLN siempre ha sido un partido que representa las aspiraciones históricas del pueblo salvadoreño. Sigue. Acá le preguntaban por su ideología y respondía lo más radical posible. Algún día la SD y la izquierda nuevamente marcharemos juntos. Acá empezaron las citas al Che Guevara. Sueña y serás libre, bla, bla, bla. Ernesto Che Guevara. No me interesa leer cada frase, sino que, bueno, lo citaba. Si avanzo, sígueme, bla, bla, bla. Feliz cumpleaños, Che. Bukele conmemoraba la muerte de Che Guevara. Acá Nayib comparaba a Nelson Mandela con el Che Guevara y decía que ambos fueron grandes. En este tuit de 2013, Bukele señalaba que los chilenos se equivocaron votando a la derecha, que estuvieron bien votando a la izquierda. Hace 10 años Bukele decía que el futuro de América Latina debía ser gente como Cristina Fernández, Michelle Bachelet y Dilma Rousseff. A que muchos de ustedes no conocían este pasado de zurdo, repulsivo, asqueroso que tuvo Nayib Bukele. Pero esperen, porque hay más. También hace 10 años apoyaba a Daniel Ortega, el dictador socialista de Nicaragua desde 2007, que sumándole los años anteriores, va más de 20 años en el poder. Acá Nayib decía que era impresionante el progreso de Nicaragua. Es más, Bukele también decía que Daniel Ortega iba a lograr que Nicaragua dejara atrás a toda Centroamérica y con sarcasmo defendía el partido de Ortega, los sandinistas. En 2012, Bukele decía que la gente había votado genuinamente a Hugo Chávez, con elecciones libres, o sea, sin fraude. Cuando Chávez murió en 2013, Nayib se encargó de desearle que descansara en paz. Por si fuera poco, decía que era un gran reto llenar los zapatos de Chávez. No, esperen, un par más. Además, en esa época también lo defendía Rafael Correa, donde con un entrecomillado ponía en duda que Correa efectivamente fuera antidemocrático y comunista, y marcaba que iba a ganar por mucha diferencia. Es interesante porque su hermano Karim abajo apoyaba el tuit. Y para cerrar, Bukele criticaba al liberalismo y al Partido Republicano de Estados Unidos, y en su lugar defendía el progresismo y a los demócratas, diciendo que los países crecen más con economías de izquierda. Como les contaba, fue tan solo 6 años después de esto que se subió a un escenario a decir básicamente lo contrario, que los países salían adelante con un libre mercado y un Estado que interviniera lo mínimo. Pero bueno, ya conociendo ahora el pasado de Nayib, vamos a escuchar expresiones más recientes, a ver qué es lo que piensa ahora. Porque de nuevo, yo creo que es alguien que evolucionó en su forma de pensar, que cambió, así que bueno,
Veamos qué dice ahora. ¿Te tiembla la mano para decidir o definir si hay dictaduras y cuáles son en Latinoamérica o no? No, por supuesto que no, al contrario. De hecho, creo que hay un punto muy importante que tocar ahí, Fernando, y es de que generalmente nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos. En Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático, e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por el Centro Carter, etcétera, pero de un tiempo para acá nadie puede ver que es una dictadura. Como adelanté hace varios minutos, Nayib ganó una reelección que le permitiría ser presidente hasta 2029. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Sí, fue muy raro que la Constitución Nacional de El Salvador prohíbe a través de su artículo 152, inciso primero, a que una persona se pueda candidatear para presidente 2 mandatos consecutivos, por lo cual, según la propia Constitución de El Salvador, Nayib no tendría que haberse postulado. La vía normal para que Nayib pudiera resolver esto hubiera sido que reformara la Constitución. Yo creo que podría haber tenido los números en las cámaras. Es algo parecido a lo que hizo Perón en el 49, que reformó la Constitución para poder ser reelecto, porque era hasta 6 años. Hice un video sobre esto, lo voy a dejar en la descripción. Si ven esto en YouTube, supongo que voy a poner por acá una tarjeta. Vayan a verlo si es que no saben cómo fue eso. Pero bueno, sin embargo, la Corte Suprema, que se supone que lo único que tiene que hacer es interpretar leyes y no crearlas, leyó la Constitución y dijo, no, bueno, no importa, Nayib se puede volver a postular. Una interpretación mágica, porque la Constitución es muy clara, no es que da lugar a interpretaciones. Y de nuevo, el Poder Legislativo es el que hace las leyes. La justicia las debe interpretar nada más. Pero bueno, no podía postularse, pero lo hizo y fue reelecto. Y es que acá con todo esto surge una incomodidad, porque ¿por qué no iba a poder candidatearse si podemos ver que el 83% de los salvadoreños querían que él siga gobernando? Pero a la vez, ¿precisamente la Constitución no está para prever este tipo de casos? Así que bueno, como estaba diciendo, ya saben, tarea para casa. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Bukele cambió sus ideas de socialistas a ultraliberales o conservadoras, o es que va adaptando su discurso y sus acciones según le convenga. La voluntad de un pueblo y la interpretación de un grupo de jueces es más importante que lo que dice un papel, o lo correcto hubiera sido respetar la Constitución Nacional o reformarla. Así que bueno, los leo en los comentarios. Déjame un like, no seas mala persona. Adiós.